siempre en victoria tú me llevarás. Tierra o no podrá arrancarnos de tu eterno amor, Señor. Y Dios te quiere decir, no quiero dejarte con esta ceguera espiritual. Piénsalo bien. Hola iglesia, bienvenidos a nuestro servicio de mitad de la semana. Yo soy Alex de Calvary La Semilla y hoy vamos a empezar una nueva serie. Vamos a empezar con los profetas menores. Pero ¿por qué se llaman menores? ¿Es porque su mensaje es en alguna manera peor que los otros profetas? No, es solamente porque son mensajes más cortos, historias cortos con mensajes muy, muy importantes. Y el primero de los profetas menores es el libro Oseas. Y eso es lo que vamos a empezar hoy día. Entonces, agarren sus Biblias y ábrenlas al libro de Oseas. Vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, gracias por darnos un día más de vida, Señor. Gracias por darnos tu luz, tu espíritu, Señor, tu amor. Llénanos con tu mente ahora cuando estamos estudiando tu palabra, Señor. Revélanos las cosas que necesitan cambiar, Señor. Ayúdanos a tener corazones tiernos y suaves, Señor, listos para escuchar tu voz. Señor, habla a través de mí, Señor, que sea tus palabras y no las mías, Señor. En tu santo nombre, Jesucristo, oramos. Amén. Amén. Como dije, hoy día vamos a empezar el libro de Oseas. Y vamos a ver una historia muy, muy importante de un esposo y una esposa. Y Dios va a utilizar esa pareja y la vida de Oseas para mostrar su amor por nosotros, para reflejar su propia relación con la nación de Israel. Dios va a usar el matrimonio para mostrar su relación con su pueblo. Y eso es como Dios relaciona con su pueblo muchas veces, hasta su iglesia hoy en día. Por ejemplo, en Efesios 5:25, esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. En estos versículos de 25 y adelante, en Efesios 5, Pablo está hablando mucho del esposo y esposa y el matrimonio y cómo deben amar uno al otro. Y más adelante en Efesios 5, versículo 32, la palabra dice, grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y la iglesia. Entonces, nosotros podemos ver claramente que Cristo es el esposo y la iglesia es su esposa. Otro ejemplo, en 2 de Corintios 11, capítulo 11, versículo 2. El celo que muestro por ustedes proviene de Dios. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo, que es Cristo. Otra vez,
Nosotros somos la esposa y Cristo es nuestro esposo. Estos solo son algunos ejemplos de los cuales hay bastantes en la Biblia que usa el matrimonio para reflejar Dios y su pueblo. Dios usa esta imagen para reflejar su amor porque es la única relación humana que parece aún un poco del amor de Dios y su pueblo. No hay otra relación que refleja más el profundo amor de Dios. Y hay muchos ejemplos más en el Antiguo Testamento. Y Oseas es uno de los que yo creo es lo más interesante y poderoso. Lo que vamos a leer hoy día va a mostrar esa relación de esposo y esposa, de Dios y su pueblo. Este libro va a llamar nuestra atención a la idolatría. Va a llamarnos a regresar a nuestro Padre. Este libro va a mostrar el amor de Dios para su pueblo y para su iglesia. Y mi oración por cada uno de ustedes y para mí mismo es durante este estudio, durante nuestro tiempo en el libro de Oseas, que Dios puede utilizar este libro para revelar las cosas en nuestras vidas que necesitan cambiar. Que Dios puede utilizar este libro para restaurar nosotros con Él. Porque eso es el corazón de Dios, hermanos. Dios tiene un corazón de restauración. Y pueden leer en 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo a través de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto quiere decir que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo sin tomarles en cuenta sus pecados y que a nosotros nos encargó el mensaje de la reconciliación. Hermanos, Dios quiere por medio de Cristo reconciliar el mundo consigo mismo. Y este amor, corazón de reconciliación, eso es lo que vamos a ver en Oseas. Entonces, Oseas, capítulo 1, versículo 1. La palabra del Señor vino a Oseas, hijo de Berí, en los días de Usías, Jotán, Ahaz y Ezequías, que fueran reyes de Judá, y también en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Pues quiero enfocar primeramente en solo los primeros 4 palabras. La palabra del Señor. Es tan importante que esa historia, este libro está empezando así. La palabra del Señor. Creo que muchas veces pensamos en una manera equivocada. No son las palabras de Oseas. Él es un hombre normal. Son las palabras del Señor. Es Dios quien está hablando con su pueblo y con nosotros. Muchas veces pensamos que es el hombre, el profeta, el pastor, quien tiene el poder o el enfoque o que es el hombre que recibe la gloria, pero eso está equivocado, eso no es correcto. Oseas solo es un mensajero, pero Dios es quien está dando el mensaje, la palabra del Señor. Pues muy claramente Oseas sí es un profeta. Él habló la palabra del Señor y aplicó esa palabra a su vida. Aplicó esa palabra a sus circunstancias, a la gente de su alrededor.
Pero todavía, Oseas solo era un hombre normal, como tú y yo. Pero él era un hombre a través del cual Dios hablaba. Pero no solamente es importante que Oseas es un profeta. También creo que su nombre tiene significancia para esa historia. Creo que su nombre puede darnos una pequeña prevista de este libro. Pues el nombre Oseas viene de la misma raíz en hebreo que el nombre Josué y Jesús. Y los tres, Oseas, José, Jesús, los tres significan salvación. Y eso me llamó la atención, porque este libro va a mostrarnos que Dios quiere salvar su pueblo. Dios quiere reconciliar su esposa consigo mismo. Entonces, primero es Dios quien está hablando. Y Él va a usar la vida de Oseas para mostrarnos su plan por reconciliación y salvación. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Espero que están emocionados para empezar esa historia. Pero también el segundo parte de versículo 1 nos da una actualización de cuándo esa historia está pasando. El segundo parte. En los días de Usías, Jotán, Ahaz y Ezequías, que fueron reyes de Judá, y también en los días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Pues el ministerio de Oseas empezó en el año 760 y duró hasta 720. Y durante este tiempo, el pueblo de Dios estaba dividido en dos reinos. Hubo una división de la nación y entonces Israel era el reino del norte, la nación del norte, y Judá era la nación del sur, el reino del sur. Pero el ministerio de Oseas estaba enfocado más en el norte, en Israel, y al mismo tiempo el profeta Isaías estaba profetizando a la nación de Judá en el sur al mismo tiempo. Y este rey, Jeroboam, el uno, él fue el último rey que Dios realmente, con quien Dios realmente habló, o a quien Dios realmente habló. Después de su asesinato, hubo tanta anarquía, tanta asesinato tras otro, que Oseas realmente no reconoce a ninguno de los siguientes reyes, porque hubo más reyes después de Jeroboam. Pero ellos estaban tan perversos, tan lejos de Dios, que Oseas no mencionaba a ellos. Entonces, eso es el estado de la nación de Israel. La nación está en tanto desorden, no están siguiendo Dios. Ellos han alejado de Él y están siguiendo ídolos, falsos dioses. Y por eso Dios va a usar Oseas, su vida, su matrimonio, para llamar la atención de su pueblo. Y por esta idolatría, Dios necesita hacer algo. Porque ahora la nación de Israel, el pueblo de Dios, están yendo por otro camino. Y Dios necesita usar algo para llamar su atención, para caminar con Él otra vez. Dios va a traer su justicia, pero también su reconciliación. Entonces, eso es la historia, eso es el contexto. Pero empezamos con la historia. Versículos 2 y 3. La palabra del Señor vino a Oseas por primera vez y le dijo: ve y toma por mujer a una prostituta y ten hijos con ella, porque la tierra se ha prostituido, se ha apartado del Señor.
Oseas fue a tomar por mujer a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Qué intensa, ¿verdad? Dios está dando a Oseas un mandato para casarse, pero no con cualquiera mujer. Un mandato para casarse con una prostituta, una mujer infiel. No sé para ustedes, pero eso me parece un mandato muy difícil por la vida de Oseas. Pero esos son los planes de Dios. Muchas veces Dios nos pide hacer cosas difíciles para su gloria, porque Dios tiene un plan. Yo recuerdo una historia antes de casarme con Caroline, antes de aún ser enamorados. Yo me fui a México para visitar a ella, para pedir si ella quería ser mi enamorada. Y ella, con buena razón, dijo, no, ahora no, tal vez en el futuro, pero ahora no. Y mi corazón estaba quebrantado en este momento. Yo no sabía qué hacer. Yo pensaba que eso era el plan de Dios, ir a salir con ella, eventualmente casarnos. Y sí fue el plan. Ahora somos casados, ella es mi esposa. Pero en este momento yo estaba tan quebrantado, no sabía qué hacer. Y yo recuerdo que yo estaba esperando en el aeropuerto para regresar a los Estados Unidos. Y yo recuerdo claramente que Dios me dijo, tú necesitas amar a ella antes de que ella ama a ti, porque eso es lo que yo hago para ti. Eso es mi amor, Alex, y tú necesitas mostrar mi amor a ella, el amor de Cristo. Amor sin recibir. Dios estaba pidiéndome hacer algo que en este momento era algo tan difícil para mí hacer, pero para su gloria, para su propósito, para mostrar a Caroline el amor de Cristo. Amar a ella cuando ella me rechazó. Eso es lo que Dios haga por nosotros. Cada momento. Eso es lo que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Entonces muchas veces, hermanos, Dios pide que nosotros hagamos cosas difíciles para su gloria. Y nosotros debemos seguir el ejemplo de Oseas. Solamente obedecer. Vivir la vida que Dios quiere para nosotros, no importa qué tan difícil es. Y eso es lo que Dios está haciendo aquí en la vida de Oseas también. Mira, ve y toma por mujer una prostituta y ten hijos con ella. ¿Por qué? Porque la tierra se ha prostituido, se ha apartado del Señor. Dios va a usar la vida de Oseas y su matrimonio para reflejar su propia relación con Israel. En esa historia, Oseas va a vivir lo que Dios ya ha vivido con Israel. Oseas es como Dios y Gomer, la prostituta, va a reflejar Israel. Entonces, versículos 4 y 5. Y recuerdan que Gomer dio luz a un hijo. Entonces, el Señor le dijo, ponle por nombre Jezreel, porque dentro de poco tiempo voy a castigar a la casa de Jehú por causa de los asesinatos cometidos en Jezreel. Voy a ponerle fin al reinado de la casa de Israel. 5. Cuando llegue el día, haré pedazos el arco de Israel en el valle de Jezreel. Ok, ahora estamos hablando de su primer hijo. Se llama Jezreel. Y el nombre Jezreel significa dispersado.
dispersado. Su nombre y el nombre de todos los hijos que vamos a ver, de Oseas y Gomer, van a tener una significancia para la historia y van a reflejar una profecía de Dios. Entonces, primero, Jezreel. Pues hay dos razones por llamarle Jezreel. Uno, como dije, es que significa dispersado. Y eso es como una profecía de lo que va a pasar con la nación de Israel en el futuro. Si conocen la historia, muy pronto en la historia, Israel se dispersó en el exilio por ser conquistados por el ejército asirio. Entonces, eso es una profecía, pero también el segundo parte es para llamar la atención de Israel. Y si abrimos nuestras Biblias a Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 11, la palabra dice así. Segundo de Reyes, capítulo 10, versículo 11. Dicho esto, Jehú mató a todos los de la familia de Ahab que habían quedado en Jezreel, y a todos sus jefes y sacerdotes, y a todos sus familiares. No dejó con vida a ninguno de ellas. En esa historia del rey Jehú, él está conocido por matar muchas personas para asegurar su posición como rey de Israel. Y en versículo 11 podemos ver que él estaba allí en el valle de Jezreel. Y estaba allí donde Jehú masacró a todos los descendientes de Ahab para establecer su trono. Y su descendencia son aquellos reyes que llevaron a Israel más por la idolatría, más alejados de Dios, y ahora están totalmente apartados de Dios. Entonces Dios ordenó a Oseas a nombrar a su hijo Jezreel para llamar la atención de Israel, para confirmar su promesa de vengar la tragedia de lo que sucedió en el valle de Jezreel, y para juzgar la casa de Jehú. Dios va a usar los hijos de Oseas para un propósito, para hacer Israel recordar sus pecados y arrepentirse y regresar a Él. Dios no está feliz con los israelitas en este momento, y Él va a mostrar eso aún más en versículos 6 y 7. Gomer volvió a concebir y dio a luz una hija. Entonces Dios le dijo a Oseas: ponle por nombre Lo-ruhama, porque no volveré a compadecerme de la casa de Israel, sino que los eliminaré por completo. Sin embargo, tendré misericordia de la casa de Judá y los salvaré, pero no lo haré por medio de arcos, ni espadas, ni por medio de campantes con caballos y jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Aquí es la segunda hija o el segundo hijo de Oseas y Gomer. Se llamaba Lo-ruhama, y este nombre significa no misericordia, como no tendrá más misericordia. Ese es un día muy, muy triste. Es un tiempo muy mal, muy oscuro por la nación de Israel, cuando Dios dice: no voy a tener más misericordia de ellos. Ellos solo habían existido por medio de la gracia y misericordia
de Dios, pero por causa de su pecado y su idolatría, Dios está en el punto de decir, no voy a tener más misericordia con ustedes. Van a sentir la presión. No voy a salvarles. Ellos necesitan un llamado serio para no continuar en eso. Y lo van a recibir. Como dije, los israelitas van a ser conquistados por los asirios. Dios no va a salvarles. Dios va a dejarles ser conquistados para llamar su atención y para que ellos puedan reconocer que tanto necesitan Dios. Para que ellos puedan reconocer quién realmente es su esposo. Pero lo bueno encontramos en versículo 7. Sin embargo, tendré misericordia de la casa de Judá y los salvaré. Los asirios también iban a atacar Judá, pero no los conquistó porque Dios los protegió. En este tiempo, en Judá, Ezequías era el rey, el reino del sur. Y Isaías era el profeta para ellos. Y algún día en la historia, Isaías acercó a Ezequías y le dijo, mira, no vas a necesitar pelear. La batalla es del Señor y el Señor va a destruir a los asirios delante de ti. Y los asirios habían rodeado la ciudad y ellos empezaron a enviar mensajes a Ezequías diciendo, tenemos la ciudad rodeada, tú tienes que rendir. Pero el Señor dijo, espera y mira mi salvación, yo les salvaré. Y una mañana, cuando se despertaron y miraron hacia afuera, vieron el ejército asirio totalmente destruido. La historia pasó exactamente como está profetizado aquí en Oseas. Dios no tenía misericordia con el reino del norte, con Israel. Pero Él sí tenía misericordia con Judá. Dios los salvó. Pero como dice en versículo 7, pero no lo haré por medio de arcos ni espadas, ni por medio de combates con caballos ni jinetes, sino por medio del Señor su Dios. Es la misericordia de Dios que les salvó y que salva a nosotros también. Entonces, versículos 8 y 9. Versículo 8. Después de que Gomer destetó a Lo-ruhamah, ésta concibió y dio a luz un hijo. Entonces Dios dijo, ponle por nombre Lo-ammi, porque ustedes no son mi pueblo y yo no soy el Dios de ustedes. Wow. Primero Dios dijo, no voy a tener misericordia, y ahora está diciendo, no son mi pueblo. Eso es lo que significa Lo-ammi, no son mi pueblo. Esa es una realidad por la nación de Israel en este momento. Eso no es un castigo. Dios está proclamando lo obvio. Él está trayendo a la luz lo que ya estaba pasando en el corazón de los israelitas. Ellos ya han dejado de seguir a Dios, ya han dejado de ser el pueblo de Dios, la nación de Jehová. En este momento, ellos no son el pueblo de Dios y Dios no es su Dios.
Entonces, no es un castigo, es la verdad de lo que ya está pasando. Y es una verdad muy, muy triste. Y en la misma manera que los israelitas estaban infiel o con Dios, y por eso Dios dijo, no son mi pueblo. En la misma manera, Gomer probablemente ya había regresado a su vida de fornicación y prostitución. Y este hijo, lo amé, a lo mejor no es verdaderamente el hijo de Oseas. Entonces Oseas está viviendo con su esposa lo que Dios está viviendo con la suya. Gomer está infiel con Oseas y Israel está infiel con Dios. Y ahora aquí es el punto de corte. Eso es lo más lejos que puede ser. Lo más triste cuando Dios dice, oye, eso es todo. Ya no eres mi pueblo. No soy tu Dios. No vamos a fingir. No vamos a jugar nada más. Ustedes ya tomaron su elección. Y no hay nada más que hacer contigo. Van a tener que sentir la presión de tu elección. Eso es probablemente una de las profecías más oscuras contra Israel. Nada más. No más. No voy a tener más misericordia. No son mi pueblo. No soy tu Dios. Nada más. Qué oscuro por la nación de Israel. Pero al lado de esa profecía tan oscuro, nosotros recibimos una profecía más brillante de la obra futura que Dios va a hacer con Israel. Entonces, versículos 10 y 11. Con todo, los hijos de Israel serán tan numerosos como la arena del mar, que no es posible medirla ni contarla. Y allí donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios de la vida. Y se reunirán los hijos de Judá y los hijos de Israel, y nombrarán un solo jefe, y volverán a levantarse en la tierra, porque en el día de Jezreel será grande. Aunque Dios ha prometido juicio, los días de juicio no durarán para siempre. Después del juicio vendrá un día de prosperidad, de bendición, de unidad en la nación de Israel otra vez. Todavía, aún en medio de un tiempo tan oscuro, una profecía tan oscura, hay esperanza. Hay esperanza en el futuro. Dios quiere restaurar su pueblo. Ellos sí necesitan pasar por la prueba. Necesitan pasar por el juicio. Pero eso no es el fin. Y allí donde Dios dijo, ustedes no son mi pueblo, se les dirá, ustedes son hijos del Dios de la vida. Increíble, hermanos. Una promesa increíble. Y ahora que la nación está dividida en dos, en Israel y Judá, Dios va a unir el pueblo otra vez. Dios va a hacer una restauración completa hasta Jezreel. Este hijo, quien es para mostrar las atrocidades de los reyes de Israel, hasta su nombre será restaurado. Y así, en este mismo lugar,
de Jezreel, donde Dios dijo, eso ya no son más mi pueblo, ellos no son mi gente. En este lugar Dios les dirá, ustedes son mis hijos. Y el número de Israel será como la arena del mar. Esta es una profecía de la gloriosa restauración que Dios quiere para Israel. Aún con una esposa tan fiel, tan infiel como Israel, Dios quiere salvarlos y restaurarlos. Él quiere extender su gracia. Él quiere la reconciliación. Eso es lo que vamos a ver en el libro de Oseas. Restauración. Entonces, ¿cómo aplicamos eso a nuestras vidas? Pues, hermanos, es muy triste, pero muchas veces nosotros somos como la esposa infiel. Somos como Israel o Gomer. Vayamos por otro camino. Buscamos otros esposos. Buscamos otros dioses. Eso se llama idolatría. Y muchas veces cometimos este pecado. Pero iglesia, es tiempo de regresar. Es tiempo de dejar que Dios restaura nuestros corazones. Es tiempo de vivir una vida reconciliada. Si no están caminando con Dios, es tiempo de regresar a nuestro esposo. Dios siempre ha sido fiel. Nosotros somos los que son infieles. Y lo bueno para nosotros es que hoy en día tenemos esperanza. Por medio de Jesucristo ya hemos sido reconciliados con Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer hoy día? Pues yo quiero que cada uno de ustedes toman un tiempo. Puede ser ahora mismo, puede ser después del servicio, puede ser 5 minutos antes de dormir. Pero toman un tiempo para orar en privado, solamente tú y Dios, y dejar a Él hablar a tu corazón. Dejar a Él mostrar las cosas que necesitan cambiar. Dejar a Dios revelar nuestras infidelidades, nuestras idolatrías. 2, arrepentirse. La palabra dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es justo y fiel para perdonarnos. Pero no un arrepentimiento externo, no algo para solamente mostrar a la gente, pero algo real. Un cambio de corazón. Un corazón que dice, Señor, gracias. Gracias por tu Hijo. Gracias por restaurarme como tú vas a hacer con Israel. Señor, ayúdame a vivir esa nueva vida que tienes para mí. Y 3, hermanos, la obediencia. La obediencia es realmente poner en práctica las cosas que Dios revela en este tiempo de oración. Si Dios dice, deja de salir con estos ciertos amigos, no sean amigos con ellos, deja de salir con ellos. Si Dios dice, hijo mío, tal cosa está mal, tienes que dejar de hacer esa cosa. Para mí, hermanos, cuando yo estaba estudiando esta parte y meditando en estos versículos, Dios trajo esto a mi mente, a mi corazón. Alex, tienes que dejar de pasar tiempo de distracción en YouTube, viendo videos de lo que sea, construcción.
eso no es lo que va a ayudarte a crecer. Entonces deja de pasar tanto tiempo. Búscame en cambio. Y yo tengo que hacer eso. Yo tengo que dejar esas cosas. Porque eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que va a traer más santificación en mi vida. Eso es lo que va a traer una relación más cercana con mi Padre Celestial. Entonces, hermanos, pon en práctica las cosas que Dios revela durante este tiempo. Esa es nuestra aplicación por hoy día. Es ponernos en el lugar de Gomer y dejar Dios restaurarnos, dejar Dios hacer su obra en cada uno de nosotros. Nosotros no queremos ser como Israel. Nos queremos ser la esposa infiel. Pero por eso tenemos que realmente vivir nuestra fe, hermanos. Tenemos que obedecer a nuestro Señor. No por ser buena gente, pero por nuestro amor por Dios. Entonces, hermanos, si pueden acompañarme con una oración. Señor Jesús, muchas gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra que habla de reconciliación, que habla de restauración, que habla sí de juicio, de la ira, pero que no nos deja ahí. Señor, gracias que nosotros tenemos la oportunidad por medio de tu Hijo, que tenemos la oportunidad de regresar a ti, de ser fiel, de obedecer, de tener esa relación reconciliada, restaurada. Señor, tú eres lleno de amor, lleno de gracia. Entonces, Señor, ayúdanos a vivir nuestra fe esta semana, Señor. Ayúdanos a recordar la historia de Oseas y Gomer. Y como hiciste por la nación de Israel, ayúdanos a verlo como una llamada de atención. Señor, perdónanos por la idolatría en nuestras vidas, que es una muestra de orgullo. Señor, perdónanos y restauranos, Señor. No por lo que nosotros merecemos, pero por medio de tu amor, por tu Hijo. En el santo nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muchas gracias, iglesia, por conectar nuevamente a nuestros estudios los miércoles. Espero que ustedes puedan seguir conectando, escuchando la historia de Oseas, escuchando el amor incondicional que Dios tiene para su pueblo y el corazón de reconciliación que Él va a mostrarnos a través de este libro. Entonces, yo soy Alex Frucci. Gracias por escuchar y Dios les bendiga.